24. El mundo necesita recortar a la mitad sus emisiones de gases de efecto invernadero antes del año 2030 para así limitar el calentamiento global a 1,5 grados este siglo. Esto de acuerdo al nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Para hablar de este tema, este alarmante informe y además de la advertencia de la ONU sobre una inminente crisis mundial por agua, nos acompaña Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo. Alex, bienvenido a Canal 24 Horas. Un saludo a la distancia allá a Estados Unidos. ¿Cómo te va? Muy bien, Andrés, un gusto saludarte a la distancia. A ver, lo primero, lo veía, ya llegaste a Chile, ¿no? Estoy viendo atrás que eso es Chile, ¿sigues allá? De hecho, acabo de llegar. Ah, ya, Alex, ya. Vamos al tema que nos compete, este tema del informe del IPCC. A ver, a mí me quedó un concepto muy marcado. Tiene relación con que esta ventana para que el mundo sea habitable se nos está cerrando de manera irrefrenable. ¿Cómo analizas tú este informe a partir de las conclusiones de los expertos que analizan lo que está sucediendo en la Tierra con el cambio climático? A ver, un poquito antes, para explicar este informe, a mí me tocó ser parte del tercer informe del IPCC de mitigación. ¿Ya? Este reporte se llama Synthesis Report, o reporte de síntesis, porque toma los otros dos reportes. O sea, el primero, el de ciencias básicas, el de ciencias físicas, después toma el de vulnerabilidad e impacto, y después toma el tercer reporte que lanzamos en diciembre como IPCC de mitigación, y lo que hace es una síntesis. Y lo actualiza un poco lo que estamos viendo. Lo que nos dice son los mensajes claves que hay que saber. O sea, después de todo el periodo del IPCC, de hacer estos tres informes grandes que tú mismo comunicaste antes de la COP, durante la COP y después de la COP, que son tres grandes bloques, viene este. Y este nos dice algo que ya es mucho más grave, actualizado con la información que existe, que veíamos, y que, como tú bien has dicho, que se nos cierra esa ventana, y esa ventana al 2030, ya el 2050 es muy tarde, y por tanto el 2030 nosotros deberíamos curvar, lo que significa que existe muy poco espacio. Nosotros ya sabíamos ya que teníamos hasta el año 2025 para poder llegar a algún tipo de pic. Ese pic debiera llegar ya a su máximo el año 2030, y eso nos pone en línea con lo que alguna vez discutimos antes, Andrés, que era que nosotros teníamos que avanzar hacia metas climáticas antes del 2050 y no esperar al 2050. Esa ventana se nos cierra completamente. Sí. Alex, a ver, dentro lo mencionamos en la presentación, dentro de las necesidades urgentes ya, está reducir gases de efecto invernadero un 43% al 2030, 60% al 2035. Eso, ¿cómo se consigue? Por ejemplo, ¿con qué tipo de cosas? Me imagino inmediatamente, tema de industrias, automóviles, ya con tema ya del uso del petróleo, de la benzina definitivamente, y de manera acelerada dejarlos de lado. ¿Qué tipo de medidas prácticas se necesitan para alcanzar metas que uno dice, claro, 2030 es en 7 años más, de aquí a la vuelta a la esquina? O sea, lo que tú dices tiene un trasfondo que lamentablemente se empieza, nosotros somos medio pesimistas porque cuesta verlo tecnológicamente, pero vamos nombrando las cosas. Ir a la electrificación. O sea, la inserción de energía renovable y la electrificación es clave en matrices que todavía tienen carbón en algunos países. Incluso Estados Unidos sigue teniendo carbón, China, por ejemplo, que son plantas que van a combustionar gases de efecto invernadero. Y eso es bastante concreto lo que hay que hacer, que es la electrificación de numerosos procesos. Por ejemplo, el transporte público, edificios, por ejemplo, los sistemas halógenos, los edificios que la gente no conoce cuando hay temblor, funcionan con petróleo o con gas natural. O sea, todo lo que nosotros tenemos, incluso los gases de efecto invernadero que tenemos en los aire acondicionados, fíjate, claro, en los cuales funcionan con gases de este tipo. Segundo, gran parte de eso son emisiones de metano. El 43%, digamos, son emisiones de metano, que lamentablemente es un gas que existe por filtraciones de relleno sanitario y de la propia extracción del gas natural. O sea, cuando a veces pensamos que el gas natural es la transición para reducir emisiones, no estamos tomando en cuenta que gran parte de lo que se llama emisiones líquidas, emisiones fugitivas a partir de los sistemas de extracción, están produciendo este calentamiento. Todo lo que es transporte, tanto público como energías renovables o fuentes como pueden ser incluso, por ejemplo, el uso de hidrógeno. Lamentablemente, como tú bien decías, para poder producir todas las baterías, el cobre que necesitamos, porque un auto eléctrico es literalmente una batería de litio con una bobina de cobre, necesitamos que la minería también se enverdezca, porque si la minería no se enverdece, lo que vamos a conseguir en la reducción por el uso del auto eléctrico lo vamos a emitir producto de la extracción del cobre o de la minería.
Por lo tanto, lamentablemente estamos viviendo lo que en inglés llamamos los trade-offs, digamos que esto es como o es uno o es lo otro, Claro. y tenemos que asumir que esta transición verde no va a ser tan verde y que en un fondo quizás esto nos ralentice. Hay que meterse la mano al bolsillo y mientras menos tiempo nos quede, Andrés, más caro nos va a salir la solución, porque ya no nos van a servir plantar arbolitos como sistema de captura, sino que vamos a tener que transicionar a sistemas de captura químicos, mecánicos, que son mucho más caros que literalmente filtrar aire, Andrés. A ver, también otro de los elementos de este informe, Alex, tiene que ver con los costos de energía renovables, eólica, solar, que son las más conocidas, que han caído un 85% en 10 años. Uno siente que no hay excusas, por ejemplo, ya para implementar esto de manera masiva. O sea, no hay excusa, pero tenemos que dejar de olvidarnos de las grandes plantas solamente, las grandes plantas, digamos, de poder que tiene Chile. O sea, yo estoy en este minuto, acabo de llegar de Boston, estoy trabajando en la Universidad de Harvard, allá me tocó escuchar al secretario de Energía de Estados Unidos y ellos están invirtiendo, por ejemplo, lo que son tecnologías en la mano, que son estas plantas que tú dices, pero también en dar accesibilidad a todo el mundo en términos de esto. Por ejemplo, tejas solares, van a invertir en pequeñas industrias que generen sistemas solares para casas, para vivienda, y ya no es el panel que nosotros conocemos, Andrés. Son incluso tejas solares, paredes solares, son vidrios que son capaces de generar energía. O sea, van a incentivar una industria de fabricación solar. Se van incorporando a la casa, a la construcción. Exacto, exacto, eso es. Pero también con aspas eólicas pequeñas. Son unas aspas eólicas que tienen como un tamaño que deben ser como la mitad de un ser humano, que son capaces de aprovechar las bajas corrientes, y para allá va ese sistema. Lo mismo en sistemas hídricos, lo que es reuso de agua. Esas son las tecnologías que ellos llaman de inversión del famoso Inflation Reduction Act, en lo que son las inversiones de tecnología en la mano. Las tecnologías en la cúspide son un poquito más de largo plazo, de aquí al año 2030. Ellos quieren desarrollar, ojo, el reciclaje del litio. Ellos saben que dependen del litio y ellos saben que mientras más extraigan el litio, y por eso también estuvo acá el secretario de Naciones de Estados Unidos, porque ellos saben que dependen del litio, como no quieren depender, ellos saben que tienen que migrar hacia lo que llaman la economía circular, pero básicamente es la recuperación del litio a partir de los vehículos que van a salir de mercado, que es algo que nosotros hoy día ni siquiera tenemos. Incluso ni siquiera reciclamos paneles fotovoltaicos en Chile, o sea, el reciclaje es muy escaso. Y tercero, fíjate, algo que es bastante interesante, ellos se van a mover a lo que ya hicieron los chinos con el auto BEV, que en un fondo es un auto que funciona con una batería a sal. ¿Por qué? Porque ellos están pensando en tomar las sales de rechazo que vienen de las plantas desaladoras para generación de agua, con las sales de rechazo y la generación de baterías de cloruro de sodio. La sal que tú utilizas en tu mesa, por ejemplo, puedes utilizarla directamente como batería. Esas son las dos tecnologías de 2000 al 2035, que es la industria que se viene y que nos van a llegar en los vehículos, y por tanto se nos queda un poco margen de poder trabajar este tipo de minería. Y las tecnologías de largo plazo son las tecnologías que son, por ejemplo, la fisión nuclear, que es completamente distinta a lo que nosotros veíamos hoy día, la fusión nuclear, que la tecnología que estamos usando, que son reactores modulares de baja escala que podrían ser de generación infinita. Esas son las tres grandes que hay, es acercar a todos los sistemas de electrificación con sistemas más pequeños, y aquí lo que hay que saber es ahora quiénes van a ser los países que van a desarrollar esta tecnología y quiénes vamos a quedar fuera, y creo que para nosotros no es muy alentador andar. Sí, Alex, ¿cuál es tu reflexión respecto también a los números que se entregan en este informe respecto a la subida del mar? 20 centímetros desde 1901 hasta el 2018, y las cifras que se proyectan a futuro son desoladoras. O sea, lo que nosotros vemos ahí, algo que lo vimos en los reportes anteriores, pero lo pone en énfasis este reporte de síntesis, porque cuando nosotros hablamos de 20 centímetros, parece que fuese el tamaño un poco más allá de tu mano, pero lamentablemente en volumen es mucho más que eso. Claro. O sea, estamos hablando prácticamente entre 80 y 60 centímetros, y lo que nosotros tenemos son marejadas. Y Chile tiene un borde costero que es vulnerable a las marejadas, cosa que nosotros llamamos la quinta región, o incluso, por ejemplo, en Dichato, Concepción, hemos visto que los pescadores no pueden salir, y no solamente no pueden salir, Andrés, sino que tampoco no sabe si no van a volver. Entonces, al final eso está afectando a las pequeñas canetas de pescadores. Eso significa el encarecimiento de productos del mar. Es cosa que tú vayas al supermercado a tratar de comprar ya lo que es un pez normal, que no es solamente por el agotamiento de especies, sino también porque cuesta sacarlos del mar. Y segundo, la salida de puertos, y eso nos va a costar bastante caro porque los puertos han pasado cerrados. Incluso, por ejemplo, los gasoductos como el GNL Quintero, por ejemplo, o los mineroductos que están en Antofagasta, que son el Puerto Mejillones, por ejemplo, Coloso, tienen problemas para sacar productos, y ya hemos visto, por ejemplo, pérdida de alimentos del sector exportador de alimentos, que no han tenido problema de cambio climático y no han podido sacar los alimentos de los puertos están cerrados. Eso significa vulnerabilidad en construcción del borde costero. Hemos visto que todavía vuelven a construir un borde costero en mayor cantidad de oleaje. ¿Cómo van a proteger eso? Eso se suma a las crisis que tú nombraste las veces pasadas, que son las crisis de la sequía, del agua y obviamente el incendio forestal. O sea, no es muy alentador, y eso nos va a afectar las finanzas,
con 1 o 2, 3% del PIB, incluso se proyecta para Chile en el año 2100, si no hacemos nada, una caída de un 27% del PIB en el año 2100. También se subraya en otro capítulo, esto tiene externalidades negativas por donde se le mire, o sea, podríamos estar conversando hasta pasado mañana. A ver, inseguridad alimentaria, hoy día en el Día Mundial del Agua, escasez de agua y alimentos en regiones como África, Asia, América del Sur, América Central. También lo que hemos visto durante el último tiempo en Estados Unidos y en Chile y en el mundo en general, shocks climáticos absolutamente extremos, pero concentrarnos en el tema de la inseguridad alimentaria. ¿Cómo podemos profundizar en ese tema, Alex? A ver, hoy día nosotros tenemos, dado simplemente porque hay más calor, los caudales de los ríos y las reservas a nivel de las montañas se han reducido. Y eso lo hemos visto, hemos ido perdiendo masas de agua, que es lo que nosotros llamamos el suministro a la demanda de agua. Pero las extracciones de agua, que son las extracciones que necesitamos, por ejemplo, para los alimentos, no solamente para los paltos, porque esa es como la caricatura de un cultivo que es intensivo en eso. Estamos hablando de todos los alimentos que hoy día dependen del riego, que son vegetales, la lechuga que nos comemos todos los días, incluso los cultivos de secano, que a pesar de que no son de riego, necesitan agua de lluvia en algún minuto en su ciclo vital. Hemos visto que esa pluviometría, la intensidad de extracción se mantiene constante, pero obviamente el suministro natural de esa agua ha ido disminuyendo. Por lo tanto, lo que vemos es una sequía, el agua se evapora más rápido, o sea, es cosa que cuando tú riegas se va más rápido, y eso significa que eso estresa y el rendimiento de los campos cultivos es más bajo. Y cuando hay una escasez de recursos, ¿qué es lo que pasa? Golpear el precio del alimento. Entonces, si nosotros vemos que nuestra población, a través de la encuesta CACEN, prácticamente el 60% de la población se gasta entre un 30 y un 65% del ingreso por hogar autónomo exclusivamente en alimentos, uno ve que el IPC de alimentos ha ido aumentando por distintos orden de los factores. La guerra de Ucrania en términos del valor del petróleo, el valor diésel, y vamos conectando puntos con el tema de energía. ¿Te acuerdas que hablamos del tema de electrificación de los combustibles? Bueno, el orden de los factores, el costo de poder traer agua, hay que bombear agua con bombas que gastan energía y que obviamente encarece. Eso se pasa a precio y lamentablemente, Andrés, familias empiezan a no tener acceso a alimentos que son más saludables. Y lo que hemos visto ya, incluso nosotros tenemos resultados en Chile, que todavía no hemos podido publicar, porque estamos chequeándolo, es que incluso hay ciertas enfermedades metabólicas como diabetes tipo 1, tipo 2, que están relacionadas a la relación de la dieta, se han ido adelantando en el tiempo. O sea, ya no es mucho más frecuente encontrar jóvenes entre 25 y 35 con enfermedades metabólicas que se deben a este desbalance nutricional. Esto genera un desbalance nutricional y un costo en la canasta básica y una inflación, y esto genera un problema de estabilidad que no solamente va a ser para la administración, de esta administración, sino la administración futura. Sí, otro elemento, otro capítulo tiene que ver con la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. En 2019 fue el nivel más alto de los últimos 2 millones de años. ¿Cómo se consigue bajar esto? ¿Cómo, al final, qué repercusiones tiene esto? Claro, la gente dice dióxido de carbono. ¿Qué significa eso en la práctica? Aterrizarlo en sencillo, Alex. El dióxido de carbono es lo que tú exhalas por tu nariz cuando respiras. Lo que nosotros hacemos cuando comemos algo es tomar esas moléculas que van en el pan, que son las moléculas de azúcar, las proteínas que uno come, uno las rompe y uno al final elimina el CO2. Producto de que las que van rompiendo, se elimina CO2, este dióxido de carbono, y elimina agua. Eso es lo que uno hace naturalmente. Y los procesos de combustión, los procesos de quema combustible, hacen lo mismo, pero con la quema combustible. Por lo tanto, en un fondo, la acumulación de CO2 no se debe a un fenómeno normal, a un fenómeno simplemente natural, sino a un fenómeno antrópico, o sea, humano, en que nosotros hemos ido sacando el combustible fósil, fosilizado bajo el sol, lo hemos ido quemando, y producto de esa quema, ese CO2, que se produce naturalmente cuando nosotros respiramos, lo hemos ido aumentando a través de la quema de estos combustibles fósiles. Eso es como en simple. Y para que la gente entienda, en los últimos 2 millones de años, la historia del hombre, o sea, si uno saca la historia del hombre del Homo sapiens sapiens, de más o menos cuando se fija en la evolución, son 2 millones. O sea, en 2 millones de años hemos acumulado lo que prácticamente hizo toda la geología prácticamente en más de 165.000 años. O sea, lo que estamos diciendo es que en un periodo muy breve de lapso de tiempo hemos acumulado producto de esta quema de combustibles fósiles, del humo que tú ves, producto de la quema de la madera, del gas natural, del diésel, lo hemos ido poblando la atmósfera, y lamentablemente eso significa que cada vez que el sol ilumina el planeta, somos capaces de almacenar mayor cantidad de energía, y esa mayor cantidad de energía se transforma en temperatura. Finalmente, es como cuando, para que la gente se haga una idea, cuando las casas están muy cerradas, uno siente que el aire está poco ventilado, claro. Incluso está más caluroso adentro y más húmedo. Esa es la sensación, porque significa que esa casa tiene una alta concentración de CO2 interno, y la percepción que uno tiene es que está más caliente, más húmedo y que huele mal. Como el efecto invernadero. En esta atmósfera. Y eso es lo que llamamos efecto invernadero, y eso es lo que ocurrió estos 2 millones de años, y hoy día tenemos concentraciones de CO2 que no hemos visto en los últimos
185.000 años, ni siquiera en el registro fósil. Y por eso que cuando la gente nos dice, no, es que esto es un proceso natural, es un proceso natural que vayan existiendo estas oscilaciones. No obstante, no es natural la velocidad a la cual hemos alcanzado factores récord por sobre las 420 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Sí, una última pregunta, Alex. ¿Ya hay daños que son irreparables definitivamente? ¿Cuántas veces lo hemos conversado en diferentes instancias cuando decían, no, esto no se puede dar vuelta, este partido se puede, no sé, todavía queda un segundo tiempo para darlo vuelta? ¿Aquí hay daños que son irreparables? Definitivamente esto ya no es a la araca, entre comillas, aquí definitivamente estamos matando al planeta. Bueno, muy buena tu pregunta, Andrés, porque tenemos que entender la irreversibilidad. Claro. La pregunta es, si nosotros reducimos, pues tú pregúntate cómo reducimos estos gases de efecto invernadero, capturándolo. Los árboles capturan y a lo mejor quizás otros sistemas que permitan capturar CO2. La pregunta es, si nosotros reducimos las concentraciones de CO2, debiéramos esperar que la temperatura se estabilizara y si volvemos a reducir las emisiones, a que incluso el planeta se enfriara. Esa es como la secuencia lógica. ¿Me vas siguiendo? Sí. No obstante, el clima físico ya cambió. Eso no significa que, por ejemplo, hoy día los glaciares que se derritieron vayan a ser los mismos glaciares que se van a recuperar si nosotros recuperamos las temperaturas más bajas. O sea, el clima cambió de una forma en el cual, a pesar de que nosotros bajemos la temperatura, no va a volver a ser el mismo clima porque no sabemos cómo se va a dar cuando bajemos la temperatura en el futuro. Por tanto, hoy día los cambios, por ejemplo, en los reservorios de agua, los cambios en la fauna, los cambios en la flora principalmente, y después viene la fauna, se dan precisamente a esa irreversibilidad que nosotros estamos hablando, porque a pesar de que bajemos las concentraciones de CO2, no necesariamente el clima como lo conocemos va a ser en el mismo lugar como solía ser. O sea, el que crea que bajando las concentraciones de CO2 y bajando temperatura, Santiago va a volver a ser, el daño está hecho. Por lo tanto, vamos a llegar a otro equilibrio, con otro tipo de clima, con una distribución de floras distintas, con distribuciones de reservorios de agua distintas que hoy ya nos conocemos y por eso nosotros hablamos de que esto ya es irreversible. Y de hecho, el hielo que ya se derritió, mientras no bajemos la temperatura hasta menos de 1,5 grados, no vamos a tener los mismos reservorios de agua que teníamos o estamos acostumbrados hasta el día de ayer. Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo. Te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias como siempre, Alex. Un abrazo a la distancia. Un abrazo, Andrés. Chao, chao.